Bueno compañeros, espero que se encuentren muy bien. Para este tutorial mostraré cómo hacer las proporciones de una chica de frente, pero esta vez será una más delgada, más o menos como para una chica de unos 16-17 años, en versión manga obviamente. Y la tendremos que su medida total serían 7 cabezas, pero donde terminarán los pies serían 6 y medio, o sea medirá 6 y medio cabezas más media de los pies. Pero bueno, en general son 7. Y tenemos que la primera para ver estas proporciones serán... estas proporciones las hice yo, vaya, puede variar en otros dibujos, pero personalmente las hice yo y se las voy a mostrar así como yo las hice. Entonces la primera medida es esta. La segunda terminará en casi al final de los pechos. Poquito, le aumentamos poquitito más hacia abajo y será el final de los pechos, pero bueno, la tendríamos ahí. La segunda, bueno, la tercera cabeza la vamos a tener que llega casi hasta abajo de la cintura, de la caja pélvica. La cuarta la tenemos más arriba de la mitad de las piernas. La quinta la tenemos abajo de la rodilla, aquí tenemos el círculo de la rodilla y va a terminar abajo. La sexta va a terminar casi al final de la pierna, bueno, del pie, de esta parte. Y la séptima va a terminar al final de los pies. Pero en realidad las proporciones del cuerpo completo terminará a la medida 6. Después de la medida de 6 y medio, porque sería la base de donde comenzarán los pies. Y pues aquí la tendríamos. Entonces ahorita vamos a repasar desde la parte de arriba, que será lo más importante y más difícil de dibujar, que muchos se confunden. Esto más que nada luego para los personajes, para las personas que ya han hecho más dibujos, pero que buscan unas proporciones más exactas. Entonces para eso yo se los estoy dando, para que al igual que si tú por ejemplo quieres hacer el mismo personaje que yo, te salga, pero que no sea del mismo tamaño, sino que por ejemplo si tú lo quieres hacer en una hoja muchísimo más grande o en una más pequeña, te salga igual, que el dibujo te salga igual pero escala. Por eso yo voy a dar las proporciones en medios, tercios y todo eso, para que si por ejemplo si el mío aquí mide 4 centímetros y el tuyo mide 10, pues no importa, sino que te salga exactamente igual. Entonces lo que vamos a hacer vamos a poner que nuestro rostro termina aquí. Entonces la segunda va a medir acá, pero ¿cuánto va a medir? ¿Dónde va a iniciar el pecho? El pecho va a iniciar, como quien dice, va a medir la mitad. Si nuestro rostro final mide 5, entonces nuestro pecho, el tamaño total de nuestro pecho desde donde inicia hasta donde termina, va a ser más o menos la mitad. Entonces serían 2.5 centímetros, por ejemplo, que sería la mitad. Y el pecho va a empezar a la mitad también. Va a empezar a la mitad y en la otra mitad va a terminar. Entonces, en el final de nuestra proporción 2 sería el final del pecho. Casi podemos poner un poquito más abajo, pero bueno, ya si quieres al final también. Entonces el inicio es a la mitad y el final es donde termina. Entonces nuestro pecho, el tamaño total de nuestro pecho es medio. Entonces vamos a seguir a cuánto va a medir de ancho. Bueno, de ancho los hombros yo lo mido así. Hay muchas formas de hacerlo, pero yo lo mido así. Este personaje está medido así. Por ejemplo, nuestro rostro de ancho mide 2.2 centímetros para este ejemplo. Entonces ese 2.2 centímetros es una medida. Entonces tendríamos que mide 1. Aquí mide una medida. Entonces lo vamos a reproducir por 2. Del centro, porque obviamente es un rostro, bueno, es un personaje de frente. Vamos a medir una medida hacia afuera de izquierda y una medida hacia la derecha. Entonces tendríamos que nuestro tamaño total de nuestro torso serían 2 medidas del ancho de nuestro rostro. ¿Cómo mido el ancho? Ya dijimos que casi donde inician las orejas, de aquí hasta acá. No del tamaño total, sino aquí. Así lo hago yo. Puedes hacerlo tú como quieras. Bueno, puedes buscar otras, pero si quieres hacerlo igual que yo, y para eso estoy haciendo este tutorial, pues es porque vamos a medirlo desde aquí hasta acá. No del volumen total, sino desde aquí hasta acá. Entonces mide 2.2 centímetros para este ejemplo. Entonces va a medir, como quien dice, 4.4 centímetros de ancho en total. Y el pecho va a medir desde la mitad hacia donde termine el pecho 4 quintos. Entonces más o menos 4 quintos yo le tengo que sería como 1.8 centímetros, 4 quintos. Entonces 4 quintos de la medida de lo que mida tu rostro lo vas a poner acá. Entonces el otro quinto sería el ancho de nuestros hombros. Y así lo tendríamos. Entonces abajo, ¿cuánto va a medir nuestra cintura?
bueno, importante la caja pélvica. Esta es la mitad. No lo puse aquí, pero aquí lo tenemos, miren, la mitad. Lo tenemos aquí. Y el ancho de nuestra cintura va a medir 1 y un poquito más. O sea, lo que mida de ancho, por ejemplo, tenemos que 2.2, vuelvo a repetir. Yo solamente le añadí 2 milímetros para que mida 2.4. De aquí hasta aquí mide 2.4. Entonces tenemos que el ancho de nuestra cintura es más o menos el mismo ancho que esto, pero un poquitito más. Solamente un poquito, ya dependiendo de cómo lo veas tú. Si está muy delgada, pues le puedes aumentar poquito. Si te gusta cómo se ve muy delgada con una sola medida de lo ancho, pues ya estaría bien. Entonces tenemos que a la mitad está nuestro ombligo y poquito más arriba estaría el fin de la caja pélvica, al igual que el comienzo de nuestra cintura. Este es el comienzo de nuestra cintura, entonces estaría un poco más abajo que la mitad de nuestra medida. Entonces aquí tenemos que nuestra tercera medida, volvemos a repetir, primera medida barbilla, segunda medida final de los pechos y la tercera sería donde está la cintura, casi a la mitad. Entonces, ¿dónde va a terminar? Después de nuestra tercera medida vamos a dividir nuestra medida general principal, que sea el tamaño del rostro, lo vamos a dividir entre 3 y en ese tercio va a ser el final de nuestra caja pélvica. Entonces tendríamos que el tamaño total de nuestra caja pélvica sería 1/3, 2/3, sería casi como 2/3 y un poquito más de 2/3 de lo que mide nuestro rostro hacia arriba. Recuerden que las medidas de lo largo son de esta parte de aquí hasta acá y la medida de lo ancho es de aquí a acá. Entonces, ya comprendiendo esto, vamos a tener que la cintura va a medir casi lo mismo. Que de aquí hasta acá. Dijimos que si nuestro rostro, por ejemplo, mide 2.2 de ancho, entonces va a medir 4.4. Entonces aquí va a medir casi también 4.4. Solamente le voy a reducir muy poco, muy poco, para que nuestra cintura se vea un poquito más delgada, que nuestro personaje se vea muy delgado. Entonces esto sería la medida. 2 medidas de ancho. Desde el centro una medida para acá y una medida para acá. Le reducimos cualquier cosita y ese sería el ancho total de nuestra caja pélvica. Y de lo más ancho, no de esto. De aquí a aquí no. Esto ya lo podemos sacar pues nosotros mismos. Si aquí dijimos que es una cabeza y aquí son de aquí a acá es una medida. Entonces como quien dice de aquí a acá sería media medida. Así de fácil. Entonces nada más simplemente hacemos la curva. Ya basándonos en el dibujo que yo tengo o en tu experiencia propia, pero pues las medidas, como les digo, ya serían estas dos. Y pues para abajo sería muy fácil, simplemente la importante es la quinta cabeza, la quinta medida, que sería abajo del hueso de las rodillas. Y la cabeza 6 y media también la tenemos, que sería en esta parte. Simplemente ya de aquí por lógica si copiamos las piernas, que te salgan muy delgadas. No trata de no juntarlas mucho. Yo voy a subir poquito porque no quiero que me salga contenido más 18 o algo así. La pondré aquí. Esta es la parte que se ve de atrás del trasero. Serían como quien dice las nalgas, que se puede ver. Y si te fijas, yo no la junto. Yo no junto mis piernas de en medio hacia acá, sino que las saco de algo más ancho. Bueno, perdón, las acorto un poco para que el tamaño, para que se vea un espacio considerable entre esto y esto, y aquí podamos dibujar la vagina. Esto es muy importante debido a que no podemos, la pierna obviamente no empieza de aquí, sino que aquí tenemos el hueso de esta parte que hace separación, y por eso las piernas no están juntas. Si ya fuera un personaje más voluptuoso, pues también se queda este hoyo, pero se juntan los pies en esta parte, no acá arriba, sino en esta parte. Pero bueno, esto ya lo veremos en otro video. Y por mientras así lo tendríamos. Estas serían las proporciones generales de este personaje. Como te digo, no te estoy enseñando a cómo trazar el triangulito, sino que eso ya lo veremos en un video más rápido, en otro video. Y estas serían las proporciones generales para que a ti te salga un personaje casi exactamente igual. Y pues espero que te haya servido el video, compañero, y nos vemos hasta la próxima.